Cordial saludo, buenas noches. El abrazo para cada persona que a esta hora nos sintoniza, ya sea a través del canal de YouTube, a través del Facebook, a través de la página de la emisora fuegoam.com.co, por medio de la aplicación o en el dial 1130 AM. Así comenzamos Hombres sin excusas. Pedro, un saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Juan Manuel, compañero Rodolfo, y buenas noches a todos los miles de oyentes que nos sintonizan en esta hora, programa Hombres sin excusas. Bueno, Rodolfo, buenas noches. Oigan, no hay excusa para que no nos sintonicen, ¿no? Por todo lado. Por todo lado nos puede sintonizar. Qué gusto poder acompañarlo en esta hora de la noche. Gracias por colocar su radio a que suene también en este programa, donde venimos a aprender, ¿no? Venimos a aprender, venimos a soltar cosas, venimos a descubrir otras que con seguridad, Papá Dios, que es hermoso, nos quiere enseñar. Y estamos con puente a bordo, ¿no? Claro, claro. Qué bueno. Hace rato no teníamos un puente desde enero, tal vez. 6 de Reyes. Sí, Exacto, pues es el primero después de casi 2 meses y bueno, ustedes no se pueden ir a este puente sin haber escuchado este programa, así que comenzamos de esta manera y la Biblia nos dice en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 13, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hoy vamos a estar trabajando un tema que lleva como título el verdadero significado de la cabeza. Y creo que este es un tema no solamente que puede generar cierto escozor, levantar ampolla, de pronto sacar chispas, no caerle bien a las personas, si se trata de un punto de vista que no es el correcto, dirán, entonces están hablando de tener la supremacía, de que aquí se hace lo que yo quiero, y no. Es más bien como un tema donde lo planteamos desde la perspectiva bíblica y esa es la idea que hoy por medio de este espacio, ustedes como hombres y las mujeres que también se unen como para poder escudriñar un poquito y conocer al hombre, están allí conectadas. Gracias, pueden escribirnos 322-729-1386 en la línea telefónica, el WhatsApp de Fuego AM que está completamente habilitado. Bien. Planteamos entonces este tema y comencemos hablando, Pedro, ¿por qué motivos es que Dios establece ser cabeza? Bueno, mi hermano, dice, el tema del verdadero significado de la cabeza. Leyendo este versículo, ese texto bíblico, podemos ver aquí algo, así como una jerarquía, ¿verdad? Una jerarquía. Y hablando de esto de jerarquía, podemos encontrar que es una organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma. Entonces mire esto que es una organización de personas aquí y la cabeza mayor, pues el Padre, ¿no? Como nos lo enseña el texto. Hace unos días estaba, ya cuadrando el tema y me puse a pensar, el tema de ser cabeza generalmente tiene una connotación a nivel organizacional, a nivel estudiantil, a nivel de familia, a nivel eclesiástico, a nivel civil. En todos los lados hay un aspecto en donde tiene que ver con respecto a la cabeza. Y precisamente voy a comenzar con una anécdota. Había una vez una reunión de trabajo y en esa reunión de trabajo todos los puestos prácticamente ya estaban ocupados. Solamente el del gerente general no estaba ocupado porque al hombre se le hizo tarde por el tema del ascensor. No había podido llegar porque el ascensor se le demoró. Entonces el hombre, pues con la tranquilidad del caso, no se estresó, no se preocupó, no hubo ningún inconveniente. Y cuando llegó al piso donde era la reunión, se abre el ascensor. El hombre muy tranquilo, con sus manos en los bolsillos, entra a la sala de juntas donde estaban reunidos ya todos los ejecutivos y para no interrumpir, el hombre se hizo en la última silla. Y al estar en la última silla, la señora de los servicios generales iba pasando con la charola y cuando lo vio, se asombró y le preguntó, doctor, el puesto de gerente está desocupado, ¿por qué no se hace allí? Y el hombre de una manera muy calmada le dijo, no se preocupe, donde quiera que yo me siente es la cabeza. Él estaba sentado en la última fila y muchas veces uno piensa que para poder ocupar el primer puesto o que aquel que está en la cabeza tiene que estar sentado en la primera fila, en el primer lugar, en el puesto de realce, el de renombre, el visible. Pero ese hombre, ese jefe, tenía muy claro la posición
que él ocupaba, que no importaba donde quiera que él se sentaba, él siempre iba a ser la cabeza. Y esto de pronto nos pone a pensar que algunas veces uno usurpa ese lugar de cabeza porque por lo general, Rodolfo, uno cree que el tema de la cabeza es o porque soy el que más hablo, el más elocuente, el que más tiempo lleva, el que de pronto tiene la capacidad de dirigirse mejor al público, pero eso es irrelevante porque a quien Dios puso, es a quien Dios puso. Hablemos de ese tema de la cabeza, empezando por hablar de algo que de pronto a uno no le gusta y es, hay cabezas que de pronto a uno puede que no le gusten. Pero ¿qué le vamos a hacer? Romanos 13:1 dice que la autoridad que hay por Dios ha sido instituida. Y dice San Cantinflas que donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, Así es. sí, usted lo acaba de decir, hay cosas que de jefes, de líderes que claramente están un poco más arriba que nosotros y dan alguna orden y uno dice, es que eso a mí no me gusta, No me parece. pero uno se mantiene ahí y uno se sujeta o es obediente, ¿cierto? Así no le guste, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con todo este tema? Lo podríamos decir al inicio del programa, genera escozor, que haya alguien por encima mío, ¿cierto? Cuando la persona no entiende un orden correcto que viene de parte de Dios, a la persona le genera un escozor, porque es que por lo menos al hombre le toca el orgullo. ¿Cómo así que hay alguien superior que yo? Claro. ¿Cómo así que hay alguien mayor que yo? Y sí es cierto, hay hombres muy poderosos, hay hombres de mucho poder que tienen dinero y está bien, está bien. Para la persona que no entiende lo espiritual, para la persona que vive en lo material, en lo humano, pues eso no le sienta bien tratar de comprender eso, ¿cierto? Ahora, hablemos de nosotros, de las personas que tratamos y nos esforzamos día tras día por mantener una comunión con Dios y mantenernos en el camino de la perfección. Para que todo funcione bien, no conforme nuestros planes, porque nuestros planes son unos y muy seguramente la voluntad de Dios es otra, pero para que todo funcione bien, debe haber, eso se traduce en una sola palabra, obediencia, no más, ¿cierto? Entonces decimos, listo, acepto que Cristo sea mi cabeza y sé que por encima de Cristo está el Padre, aunque los dos son uno solo, pero Cristo deja su posición y asume la posición de siervo. Mientras estuvo aquí en la tierra asumió posición de siervo, posición humana, y nos enseña que nosotros debemos dejar nuestras posiciones para que todo funcione bien. Y para que todo funcione bien es para que todo funcione conforme la perfecta voluntad de Dios. Y ya. Y sabemos que los planes de Dios son mejores y son más grandes que los planes que nosotros tenemos. Yo tengo planes para este año y los estoy ejecutando, ¿cierto? Me esfuerzo, hago lo posible porque los planes se cumplan. Pero sé que lo que Dios está pensando a favor mío para este año es mejor. Y Él es mi Padre, Él está por encima mío. Imagínese entonces uno cómo podría decir, o sea, siendo uno practicante de una fe diferente, asistente a un lugar de congregación, practicante de una relación con Dios, y uno decir, no me gusta estar sujeto a alguien, ahí no hay nada más que rebeldía, Claro. ¿cierto? Y entender la cabeza es eso, es entender que yo debo ser menos para que Él sea más. Así es. Comenzamos entonces lo que dice en el griego la palabra cabeza, y en el original la palabra cabeza es kefale. Y esa es una de esas palabras que están escritas de diferentes formas, con diferentes acepciones, tanto en el griego como en el español. Y hablamos, por ejemplo, primero se puede estar refiriendo a la cabeza física, a lo que es el cuerpo, con su cabeza como tal, pero también de una manera figurativa acerca de el origen o la fuente. Y estaba leyendo un diccionario teológico precisamente con el propósito de ilustrarme, un diccionario bíblico ilustrado del Nuevo Testamento, donde habla acerca de Kefale, y Pablo, precisamente en esta porción en 1 Corintios 11, hace relación al hombre, a la mujer,
pero también habla de dos fundamentos, tanto de Dios como de Jesús. Y ahí es en donde vamos a estar partiendo en este primer segmento. Hablamos de Dios como cabeza. Y creo que precisamente eso de ser Dios Padre como la fuente o como punto de partida para nosotros nos pone a pensar efectivamente que cuando Pedro nosotros tenemos al Señor como nuestra cabeza, nosotros estamos viviendo bajo una autoridad, es la autoridad del Padre. Y ahí es en donde en ocasiones se genera como ese choque porque no reconocemos a Dios como Padre, porque no tenemos digamos, el fundamento de decir, no, para mí lo más importante es Dios, sino que ponemos otras cosas como ídolos, nuestro trabajo, nuestro carro, nuestra familia, nuestros hobbies, aún cualquier otra cosa que puede ocupar el lugar de Dios. Y no estamos hablando de idolatría, estamos hablando desde de la escala de valores a través de la cual yo pongo eso por encima de Dios, y ahí es en donde comienza un principio que no es correcto y es no ver a Dios como cabeza. Ujú. Entonces cuéntenos cómo se dio cuenta usted a través del paso del tiempo, desde el primer momento que usted reconoce a Dios como cabeza, cuáles fueron esos principios que usted tuvo que cambiar para que efectivamente Dios fuera la cabeza de su vida. Bueno, Dios es un Dios de orden y todo lo que ha hecho, lo dice Génesis, es bueno. Él mismo lo veía y lo calificaba como bueno, como perfecto. Eh, todo, pues la experiencia de uno y el contacto con lo cotidiano, pues lo va formando a uno, le va formando el carácter y le va dando una visión totalmente diferente y equivocada al orden de Dios, al orden de Dios. Pero cuando uno tiene el privilegio de que Dios se ha revelado en nuestras vidas, pues Él cambia totalmente la expectativa y uno ya puede tener la experiencia de ocupar el lugar que Dios le da a uno, ¿no? Y en este caso, pues, el reconocer al Padre, ¿m? A reconocer al Padre como la cabeza que todo lo organiza, ¿sí? Y, por supuesto, el Hijo. Vemos ahí algo que decía el hermano Rodolfo acerca de todo lo encierra en la obediencia, ¿cierto? Por allá en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Esto habla de que el Padre le delegó al Hijo esa autoridad por la sumisión del Hijo al Padre de la obediencia, ¿no? Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, esto nos lleva a decir que Dios lo colocó como lo dice la Escritura, como cabeza del hombre, pero también para suplirlo todo. Entonces, cuando uno tiene el privilegio de la experiencia de ahora caminar con el Señor Jesús, pues uno puede entender que cuando uno se somete, Dios le da a uno también privilegios de posición y el poder entender que dependemos de Él y que Él nos lo suple todo. Claro, la Biblia nos habla acerca de que sobre un alto hay uno más alto y sobre ese hay otro más alto, y ahí es un principio en donde uno dice siempre va a haber una persona que está en más eminencia que uno, pero el reconocer cuál es la cabeza más importante es un principio de autoridad, y en ese principio de autoridad, Rodolfo, uno puede llegar a, a meterse en muchos problemas por no reconocer esa autoridad de Dios en nuestras vidas a nivel personal. Hay momentos en su vida donde usted tuvo que haberse dado cuenta, reconociendo que por no haber cumplido las normas, hay momentos en donde uno dice, oiga, me faltó reconocer una autoridad que está por encima de mí, pero también que por encima de esa había otra. No sé si de pronto en momentos en donde uno en su vida personal se mete en esos problemas por no reconocer las autoridades. Sí, claro, claro. ¿Cómo le pasó ahí? No, lo que pasa es que, a ver, vamos a ponerlo en el contexto de una persona que sale a conducir a la calle, ¿cierto? Dice que el desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad, Claro. ¿cierto? Es principio legal. Entonces dice, yo no, en este momento de la malla vial, como está por lo menos aquí en Bogotá, dice no puede exceder el límite de 50 kilómetros por hora en algunos tipos de vías. Y yo le digo, a mí me gusta andar rápido. Y yo veo la oportunidad y yo ando rápido, ¿cierto? Y se puede dar el caso, y en ocasiones se dio el caso, que la policía me paraba
me decía, está haciendo mal esto. ¿Yo? Claro. Sí, no, Sí, uno no claro, sabe. desde ¿Cómo? luego. ¿Pero cómo? Claro, ¿cómo así que lo estoy haciendo mal? No, pero si es que, y entonces, como están, digámoslo, entre comillas, tratando de vulnerar un derecho, le quieren sacar un comparendo, le quieren meter la mano al bolsillo, pues uno empieza a faltarle el respeto a esa autoridad, teniendo presente que si uno mira al pie de la letra y con base en la ley uno dice, sí, me estaba equivocando. Claro. Entonces reconocer y decir, sí, me estaba equivocando. Ahora, vamos a ponerlo en el contexto espiritual. Claro, nuestro comportamiento en muchas ocasiones, porque el mismo salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que yo en mi inconsciencia hago y no me doy cuenta. Y le dicen, oiga, pero ¿usted por qué me dijo eso? ¿Yo? No, pero yo no le dije eso. No, sí, usted me dijo eso. Usted fue así, usted fue así. Entonces, en la inconsciencia de mucho de nuestro comportamiento, nos equivocamos, ¿cierto? Y ahí es donde decimos, no necesito corrección porque es que soy bueno. No, en muchas ocasiones usted actúa con base en su inconsciencia. Ahora, ¿qué sucede? Cuando, cuando no ha habido una completa rendición al Padre, fácilmente a nosotros nos queda tan fácil, pero tan sencillo ser orgullosos, pero tan fácil ser orgullosos que no nos sujetamos a nadie. Decimos que la esposa debe sujetarse al esposo, ¿cierto? Como el hombre debe sujetarse a Cristo como Cristo al Padre, ¿cierto? Funciona como un conducto regular, ¿cierto? Mismo Jesús dice, eh, ustedes quieren orar al Padre, quieren que el Padre les dé, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, o sea, hay un conducto regular, ¿cierto? Yo no puedo saltarme al Padre sin pasar por el Hijo, porque estaría desconociendo el sacrificio de la cruz. Sencillo. Si yo me salto al Padre, desconozco el sacrificio de la cruz. Chao, ahí no hay nada más que decir. Es como si el Padre me quisiera mirar a mí, pero no a través de Cristo. Yo soy redimido, pero a través de la vida de Cristo. A través de Cristo es que yo soy redimido. A través de Cristo soy perdonado. Si mi vida se viera y no a través de Cristo, sencillamente estarían viendo un pecador que no ha sido perdonado, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso es que se ve de esa forma. Se ve de arriba hacia abajo y se ve también de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que la mujer tiene que, para pedirle a Cristo, tiene que a San Esposo, porque eso no funciona así, eso tampoco funciona así. Y aquí es donde muchas ocasiones, Juan, se ha prestado para malas interpretaciones. Y por eso es que hoy en día hay tantos movimientos feministas engañados, y no hablo mal de las mujeres, claro que no, desde luego que no hablo mal de ellas, pero sí hablo mal, a ver, no es que hable mal, hablo más bien del mal comportamiento que ha habido con base en la mala interpretación, ¿cierto? Yo me rebelo porque es que estamos en el siglo XXI y, mejor dicho, yo no tengo por qué estar sujeta a nadie. ¿Está bien? Es completamente respetable. ¿No es el orden que Dios quiere? No es el orden que Dios quiere. ¿No es el orden para el hogar? Sí, correcto, no es el orden para el hogar, aunque es respetable. Es absolutamente respetable. Entonces, ¿usted quiere que esto sonaría como una frase de astrología, como una frase de le tengo el número para la lotería, pero quiere que su hogar cambie? Sea obediente. Sea obediente. Sométase a Cristo. Sométase a la palabra que ya Cristo lanzó. Dice que nosotros somos limpios no por lo que hagamos, sino por la palabra que Cristo ya lanzó a nuestras vidas. Entonces, en ese momento el apóstol dijo, el discípulo le dijo, Señor, yo le quiero lavar a usted los pies, no me lave los pies a mí. Dijo, no, espere un momentico. Usted ya fue limpio por la palabra que yo lancé. O sea, ya la palabra está dicha.
Ya la palabra está dicha. Y si se dice obediencia, para nosotros los que queremos obedecer cada día más a Dios, es obediencia. Ahí no hay otra cosa. Para los hogares, es obediencia, no es más. ¿O qué dice usted, Juan Manuel? Sí, pues digamos que en este caso los principios de autoridad, los principios de obediencia son de las cosas con las que luchamos. Porque pues finalmente uno entiende que el principio de ser cabeza es un principio del reino de Dios. Dios estableció ese principio, Dios pone una cabeza y según este principio la cabeza es una sola. No es un comité, no son varias personas, es una persona a cargo. En este caso, en la iglesia, pues la figura máxima es el pastor, en la familia es el padre, el esposo, en una institución seguramente es el rector, si hablamos de una empresa es el dueño, aún a pesar de que el dueño puede poner un director, un gerente, una persona encargada, pero finalmente el dueño es el dueño. Y de una u otra manera, pues ese principio de ser cabeza ha sido establecido. Pero ¿qué es la cabeza? Pedro lo decía cuando comenzamos, la cabeza es una persona a la que Dios establece y posesiona como la máxima autoridad. Pero hay varios ítems que hablan con respecto a la cabeza y eso en este primer segmento quiero que lo desarrollemos porque la cabeza es quien toma la iniciativa y lleva la responsabilidad. En este caso, Pedro, hablando de temas netamente familiares, netamente espirituales, netamente empresariales, cuando Dios le delega a Pedro una responsabilidad, esa iniciativa y esa responsabilidad, ¿cómo la asume? Desde su punto de vista, usted le dice, mire, Pedro, sáqueme adelante esto. ¿Cómo la asume? ¿Cómo usted desde el principio espiritual, cómo asume usted esa responsabilidad para sacar adelante lo que Dios le está delegando? Como padre, como esposo, Sí, desde el punto de vista pues, personal, a mí siendo padre, si me delegan algo en mi casa, yo sé cómo hacerlo como líder, como director de algún lugar. En ese caso, pues desde diferentes puntos, claro, cuéntemelo, sí. Pedro, cómo puede asumirlo. Todo eso está enmarcado precisamente en poder reconocer a Dios como supremacía, ¿no? Y en la capacidad que Él nos ha dado día tras día en la relación con Él. Ahí pues hay un enfoque totalmente diferente a cuando no hay el conocimiento de las cosas de Dios. Entonces siempre, si tengo en cuenta a Dios lo que Él me enseña como hijo, puedo también como padre direccionar, aconsejar, instruir a la luz de la palabra también a mis hijos. Pues, el ejemplo, ¿no? El testimonio es bastante de influencia para poder marcar la vida de ellos, ¿no? Y creo que aquí la parte más importante en cuanto a padre puede ser el ejemplo, el testimonio. El testimonio habla por sí mismo, ¿no? Puede haber mucha palabra, mucho martilleo, qué sé yo, sí, de cosas, pero si ven en uno una vida diferente, conducta diferente, pues esa es la forma más de influenciarlos a ellos. Ujú. En cuanto, ¿qué sería el servicio en la iglesia? Testimonio, ¿no? El testimonio en la comunión con Dios, para poder, digamos, cuando se ejerce el liderazgo, es el poder organizar las tareas, el trabajo, y todo enfocado en pro de lo que Dios quiere hacer en su obra. ¿Sí? Siempre tiene que ser como base la palabra, la presencia de Él y del Espíritu Santo para que Él me enseñe lo que debo vivir yo, el enfoque que se le debe dar como iglesia, cómo tenemos que trabajar en el grupo de trabajo y hacia qué punto tenemos que todos ir en un engranaje, llevando todo, empujando el trabajo hacia una misma meta. Claro. De que estaba precisamente mientras Pedro hablaba de este tema, en cuanto a esto de tomar la iniciativa y llevar la responsabilidad, Rodolfo y Pedro, les quiero contar un ejemplo de algo que me sucedió a mí en alguna ocasión. Estábamos en una intercesión, teníamos una intercesión desde las 6 de la mañana hasta las 9, programada un día específico, y a mí me habían dado un horario. El horario era de 8 de la mañana a 9, que era prácticamente el que cerraba la intercesión.
Pero llegamos temprano y estábamos ahí desde las 5:45 más o menos, y comenzó la intercesión 6 en punto, y pues la banda estaba tocando y tocaron una canción, luego tocaron otra, y pues no es usual porque ya hay un orden, un programa, y dio la casualidad de que por alguna circunstancia quien iba a comenzar esa intercesión no llegó. Eran las 6:20 y la persona no llegaba, y los músicos estaban pues haciendo su papel de tocar mientras llegaba el predicador. Y aunque yo sabía que mi turno no era el de las 6 de la mañana, pues acá en el tema de ser cabeza, pues hablando de lo que es tomar la iniciativa y llevar la responsabilidad, pues 20 minutos, y yo dije, no, pues yo voy a pasar y voy a comenzar con mi tema, a pesar de que no me toca a mí a las 6, sino a las 8, y tomé la iniciativa. Y aparte de eso, pues asumí la responsabilidad. Cuando estaba terminando mi intercesión a las 7 de la mañana, le correspondía al otro, que es la persona que seguía, y en el auditorio habrían ya más o menos unas 500 personas, y pues en ese momento como que uno, el enemigo le habla, y de repente como que uno piensa, ¿yo para qué me puse a tomar esta iniciativa? No me correspondía a mí, no era mi hora, a usted no le tocaba era el otro. Ese otro puede tener más autoridad que usted. Y empecé a escuchar esas voces, y aún a pesar de que uno escucha esas voces, juega con el tema de la iniciativa, pero pues yo ya estaba predicando, entonces pues la situación finalmente llegó al punto en donde se acabó mi hora. Los músicos siguieron y me acerqué a la persona que le correspondía, y yo iba con una cara como de para pedirle perdón, y el hombre cuando me vio se me acercó, me abrazó y me dijo, gracias, usted no sabía el problema que yo tenía, y si yo no hubiese llegado, ¿qué hubiera pasado? Usted tomó la iniciativa, gracias. Y también gracias por asumir esa gran responsabilidad. Entonces entendí que hay ocasiones donde uno perfectamente puede asumir esa iniciativa, pero también tiene que llevar esa responsabilidad. Y a pesar de que el hombre me dijo gracias, yo al oído le dije, mire, le pido disculpas porque sé que no era mi horario, pero pues tomé la iniciativa porque eran las 6:20 y no había empezado, Claro. pero asumo mi responsabilidad. Si es necesario, pues que me perdone, discúlpeme. Y él me Juan, dijo, no, no hay eso, problema, no hay ningún problema. El hombre, pues después a las 8 nos intercambiamos el turno, pero más es como un tema de que uno sabe que es cabeza y que puede llevar una responsabilidad, pero no me escudo de que digo, no, no, es que pues como yo no vi que no había llegado nadie, pues yo me mandé. No, era un tema donde puede uno perfectamente asumir y llevar responsabilidad. Juan, el tema está en que no es por quitarle nada a nadie, Claro. porque ahí, cuando se habla de cabeza, se habla de liderazgo, ¿cierto? Entonces estoy completamente seguro que aquí Dios, hablando de nosotros tres, Dios nos entregó algo especial a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y yo no tengo por qué ir a quitarle nada ni a Pedro ni a usted, ¿por qué? Pues yo tengo lo mío. Claro. Ni ustedes tendrían por qué caer en el desgaste de venir a tratar de quitarme algo que únicamente es mío, ¿cierto? Entonces se habla de liderazgo, se habla de que un líder toma decisiones, de que un líder toma la iniciativa de hacer algo, y está muy bien lo que Juan Manuel hizo, digámoslo que a mi punto de vista. ¿Qué pasó? No llega el predicador, no, venga, pues adelantemos y venga, yo le hago, ¿cierto? Claro. Eso no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo como miembro de un núcleo familiar quiero asumir una posición que no me corresponde? Empieza la vaina a fallar. Empieza la vaina a fallar porque es como si la mano quisiera, como si el brazo quisiera caminar y decirle al pie y a la pierna, usted no camina bien, venga, yo lo hago. No, el brazo, la mano, toda la extremidad cumple una función diferente, ¿cierto? Que hace el complemento del cuerpo y todo funciona perfectamente, pero la mano no puede caminar. El pie pues muy difícilmente podrá estirarse para alcanzar algo. O podrá, no sé, hablemos un poco de deportes, pero muy difícilmente podrá pivotear un balón. Claro, no es su función. No es la función, ¿cierto? Ujú. No es la función. Entonces, se dice que dentro de las responsabilidades
en medio de un hogar, la bendición llega al hogar a través del hombre, ¿cierto? Cuando el hogar es bendecido por Dios. La bendición llega a través del hombre y toda la familia disfruta de la bendición. Hablemos del recurso económico, ¿cierto? A través del hombre. O sea, se cumple la función de proveedor. Hay cabeza. Entonces, aquí es donde quiero volver a tocar el tema y decir que las mujeres no se sientan menos. Que las mujeres no se sientan menos, porque que seamos diferentes no quiere decir que seamos desiguales. No quiere decirlo. Nunca, jamás en la vida alguien tendrá más valor delante de Dios. Nadie, nadie. Dentro de este plano terrenal y humano, nadie tendrá más valor delante de Dios. Nadie que porque hable en radio, que porque se llame pastor, apóstol, evangelista, nadie tiene más valor delante de Dios que tal vez el que no lo haga y esté apenas llegando a una congregación, ¿cierto? Ojo, ojo con esto, querida audiencia. No quiere decir que porque seamos diferentes y tengamos posiciones diferentes, seamos desiguales. No, señor, así no funciona el tema. Somos iguales y tenemos el mismo valor delante de Dios. Lo que pasa es que cumplimos funciones diferentes, ¿cierto? Entonces, amadas mujeres que nos escuchan a esta hora, porque hay muchas mujeres que escuchan este programa, un programa que hacemos exclusivamente para hombres, pero hay muchísimas mujeres que lo escuchan también. Yo les quiero decir a ustedes, no, por favor, no se me vaya a sentir ni menos, ni se me va a sentir más pequeña, nada, nada. Su merced linda cumple también un papel muy importante, demasiado importante. Imagínense ustedes, ¿qué sería la vida de nuestros hijos? Yo tengo esa hermosa fortuna de que mi esposa esté pendiente de los muchachos en casa y me ayuda con temas de la empresa. ¿Ustedes se imaginan qué sería la vida de nuestros hijos si la esposa no estuviera en casa pendiente de ellos? Sería muy difícil. O sea, yo no podría salir con la tranquilidad con que salgo. Yo no podría salir con la tranquilidad. Yo salgo tranquilo y sé que mi esposa se queda en casa, está pendiente de la niña, está pendiente del muchacho. Y bien, salgo tranquilo porque sé que ahí se queda una persona responsable. Entonces, vuelvo y les digo, no porque seamos diferentes vamos a ser desiguales. Hay que tener cuidado con eso. Todos tenemos un valor especial e importante delante de los ojos de Dios que nos mira a través de Cristo Redentor. ¿O su merced qué dice, Pedro? No, sí, hermano, tiene razón. Sí, está bien. Me gané un tinto, ¿cierto que me gané un tinto a esta hora de la noche? La salida, sí, Claro. Mira que en este tema cuando hablamos de que Dios también llama a la cabeza a rendir cuentas por lo que Dios le ha dado, uno es llamado a rendir cuentas por su propia familia. Y en este caso, pues hay oyentes que pueden estar diciendo, ¿sabe que el tema que usted toca con respecto a rendir cuentas a uno muchas veces no le gusta? Hay ocasiones donde uno es llamado a rendir cuentas por faltas que se cometieron en su trabajo. Y fácilmente hay personas que pueden decir, no, yo no asumo esa responsabilidad, eso no fue culpa mía. Más bien me retiro, o renuncio, o me voy. Pero uno como padre no puede irse. Uno como padre es llamado a responder por sus hijos. Que responda o no, ese es un tema pues legal. Pero independientemente de eso, Pedro, nosotros somos llamados a rendir cuentas. ¿Cómo es ese asunto de rendir cuentas? Bueno, algo que decía el hermano Rufón ahora acerca de los miembros del cuerpo, como Dios los colocó precisamente en la posición que les dio, cada uno está con su respectiva función y la cabeza es la que coordina todo. El padre como cabeza de familia es responsable porque es el que debe direccionar el cuerpo. En este caso, pues como lo dice la palabra, la esposa sumisa al esposo y los hijos, pues el dar cuentas tiene que ver con que yo direccione muy bien el resto de mi casa. Y volvemos al tema de qué conozco yo de Dios y qué ejecuto, qué obedezco de eso que Dios me da a saber que debo vivir.
todo tiene que ver pues en las diferentes roles que me ocupan como padre, ¿no? El ejemplo, el suplir las necesidades, el, el poder estar según la edad de los hijos, estarlos instruyendo para la vida y bueno, el dar cuentas en este caso a Dios, pues claro, de qué está pasando con mi familia, ¿no? Con mis hijos. ¿Cómo están mis hijos de acuerdo a lo que Dios me da como responsabilidad? Si están caminando, en este caso, caminando con Dios, de acuerdo a lo que la responsabilidad que me da a mí de instruirlos en las cosas de Él, si caminan con Dios. Entonces, esa sería como mi responsabilidad y el dar cuentas a Dios respecto a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Es que sabe que a uno en ocasiones no le gusta que lo llamen a cuentas. Primera de Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y con esa palabra, como Él quiso, pues finalmente Dios así lo quiso, ¿no? O sea, Él no nos preguntó a nosotros, este va a ser la cabeza y ustedes van a ser los que están al frente ayudando, pero nosotros, así como podemos estar sometidos a una cabeza, también en alguna circunstancia vamos a ser cabeza y ahí alguien va a estar sometido a uno. Entonces, en este caso, Rodolfo, cuando entendemos que la cabeza debería ser el ejemplo, lamentablemente muchas veces nosotros no tomamos el ejemplo del Señor y por lo tanto nuestros hijos no toman el ejemplo de los padres. Ese es un tema que también es bien vital y bien importante, pero creo que en este caso el establecer ese principio de que nosotros estamos sometidos a Dios es fundamental, que ese es el primer segmento que estamos hablando. Los otros los vamos a desarrollar en los otros dos segmentos, pero hablando del segmento de Dios, ¿por qué le cuesta a uno tanto someterse a Dios? ¿Cuál es ese principio que se está violando? Uno como hombre dice, es que vivo sin Dios y sin ley. ¿Cómo uno puede estar viviendo sin Dios sabiendo que todos los principios que Dios ha establecido son para nuestro bien? Eso es fácil, pero antes de responderle, venga, le voy a decir una cosa. ¿A ustedes les ha pasado lo siguiente? Ustedes están mirando para un lado y de pronto un movimiento involuntario tumbó un pocillo. Sí. ¿Sí le ha pasado? Claro, A mí me ha pasado, a todos. muchas veces A que cualquiera. estoy tratando de coger con cuidado y coger un vaso con cuidado y con cuidado y con cuidado y ¡pum! Se me cayó. No quiere decir que la cabeza perdió el control, o no quiere decir que la cabeza se fue del cuerpo un momento y por eso fue que el movimiento involuntario de la mano tumbó el vaso. Sí, no deja de ser la cabeza. No, claro, la cabeza es la cabeza y la cabeza es la que da órdenes, así en ocasiones la mano tumba el vaso, ¿cierto? ¿Qué dice recuérdeme las citas que se me escapa? Primera de Corintios, 11. capítulo 11, verso 3. Dice, pero quiero que ustedes sepan que la cabeza de todo hombre, no habla solamente de los que asisten a una congregación, dice de todo hombre. Y él, usted lo decía ahorita, él no nos preguntó, él no nos hizo esta pregunta y tampoco nos preguntó si queríamos ser gobernados por él. Él no nos preguntó. Lo que pasa es que si todo hombre no acepta ese gobierno, ¿cierto? Él es la cabeza de todos los hombres. Pues aquí está escrito, por lo menos aquí en lo que yo estoy leyendo está escrito. Claro. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Que la cabeza de todos los hombres, de toda la humanidad masculina es Cristo. Si es pastor, si es taxista, si le gusta el robo, si le gusta ir al prostíbulo. Sea lo que Dice, sea. ay, pero ¿cómo así? ¿Un hombre que es gobernado por Dios en un prostíbulo? No. O sea, no quiere decir que porque la cabeza esté sobre el cuerpo no va a dejar de ser movimientos involuntarios. Por eso les colocaba el ejemplo del vaso, ¿cierto? Un movimiento involuntario de la mano tumbó el pocillo,
pero sigue siendo parte del mismo cuerpo. Y no quiere decir que la cabeza se fue, no, la cabeza sigue estando ahí. Lo que pasa es que hay hombres que sí aceptamos el gobierno de Dios en nuestras vidas y hay hombres que no lo aceptan, pero no quiere decir que la voluntad de Dios sobre esas vidas vaya a ser ajena a lo que Dios está pensando. ¿Me doy a entender con eso? Sí, aunque hay movimientos que no son involuntarios, Sí. sino que voluntariamente yo decido no seguir la cabeza que es Cristo. Exactamente. Y eso obviamente ya es un tema que compete al hecho de estar en una abierta rebeldía, porque son personas que dicen no, o sea, no es un otro. movimiento involuntario que me tumba el vaso, sino que yo mismo digo, yo no quiero ir a la iglesia. A mí No eso, quiero- a no ese quiero lugar, saber a mí nada no de me Dios. inventen. Y acá respondo la pregunta, Juan. ¿Es imposible yo conocer a Dios y no enamorarme de Él y no pasar tiempo con Él? Nosotros estamos acá y participamos de este programa, oramos, leemos la Biblia, asistimos a un lugar, hacemos evangelismo, hacemos una cosa y la otra, por amor a Dios, porque nos estamos enamorando de Dios, ¿cierto? Porque su comportamiento, porque sus palabras, porque él sí es detallista, él es amoroso, él es cariñoso, él sabe qué es lo que a Pedro le gusta y lo enamora con eso, ¿cierto? Él sabe que a Pedro le gustan las chaquetas negras, ay, le voy a regalar una chaqueta negra para que, un detallito con Pedro que es todo bello, ¿cierto? Es imposible nosotros conocer a Dios y no enamorarnos de Él, eso no va a pasar nunca en ningún momento de la humanidad. Tú conoces a Dios y automáticamente te enamoras de Él. Chao, ahí no hay otra cosa, ¿cierto? Entonces, respondiendo a la pregunta, cómo podría un ser humano rechazar y vivir así, vivir sin el gobierno de Dios porque sencillamente no lo conoce? Lo conocen y se enamoran. Eso es muy así. bien. Bueno, así llegamos al fin de este primer segmento, dando gracias a cada persona que se ha unido a esta transmisión. Un tema bien especial, donde hemos estado hablando acerca de este principio de ser cabeza que está establecido en la Biblia. Más adelante vamos a venir hablando acerca de la Trinidad. En la Trinidad son tres trabajando como uno, pero no se desconoce que Dios Padre es cabeza. Y por ese motivo entendemos que más que el simple hecho de querer ser notable o de creer que somos cabeza, es reconocer que como cabeza de hogar vamos a poder responder por una familia, como cabeza en un empleo vamos a tener que responder por las personas a las cuales tenemos a cargo, en el liderazgo también responder por las personas que hacen parte de la congregación, pero en este caso entendemos el principio de lo que vamos a estar hablando en el siguiente segmento y es al interior del hogar, el hombre como cabeza de hogar. Eso será lo que trataremos en el siguiente segmento cuando volvamos después de escuchar música en este especial llamado Hombres sin excusa. Y no se les olvide, pueden seguir escribiéndonos 322-729-1386. Pueden hacerlo por medio de las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, o escribir simplemente en el WhatsApp. Ahí estamos, preparados para poder darle curso a este tema bien especial, el hombre como cabeza. Volvemos, esto es Hombres sin excusas en Fuego AM. Nosotros seguimos en este espacio a esta hora de la noche dándole gracias a Dios por los oyentes, por las personas que se unen, por aquellos que no pudieron llegar desde las 7 de la noche, pero a esta hora están con nosotros. Bueno, muchas gracias. Estamos hoy hablando de el verdadero significado del ser cabeza y precisamente en el primer segmento hablamos sobre Dios como cabeza. Ahora entendemos lo que representa que uno como ser humano, como hombre, entienda lo que representa ser cabeza, lo que básicamente es ser la cabeza. Y para darle comienzo, el día de ayer precisamente estaba recibiendo una administración, estaba viendo una predicación y no sé si, yo estoy completamente seguro que ustedes saben quién es Marcos Witt, obviamente todos lo sabemos. Y estaba viendo una predicación, por estos días Marcos Witt está aquí en Colombia, hay un seminario del grupo Canción, todos los que hacen parte de los institutos Canción están aquí en Bogotá, y estaba en esa predicación cuando de un momento a otro sale Marcos Witt y comienza a cantar una canción con la que empecé esta mañana el programa de Fuego 7 AM, que es Enciende una luz.
Y yo estaba escuchando esa canción y lo que me sucedió fue algo bien particular y es que durante muchísimos años yo empezaba una programación con esa canción, Enciende una luz. Y lo que Marcos Witt dijo estando en el escenario fue, esa canción no es para que se la cantemos a Dios. Y muchas veces nosotros cantamos, Señor, enciende una luz y déjala brillar. Y esa canción no es para que se la cantemos a Dios, porque Dios ya encendió la luz hace muchos años. Él decía en pleno escenario, esta canción es para que usted se lo diga a otra persona. Enciende una luz y déjala brillar. Y eso me tumbó 20 y pico de años de yo pensar que esa era una canción que yo le podía cantar al Señor. O sea, me tumbó un preconcepto. Y a través de eso entendí que muchas veces uno cree que la cabeza siempre tiene que ser el hombre, así se equivoque. Y claro, así tiene que ser. Así sea el hombre el más errado, el más equivocado, es cabeza, pero lamentablemente no funge como cabeza, no tiene comportamientos, no tiene actitudes, no tiene ese tipo de ejemplo. Y ahí es en donde uno puede decir, Marcos Witt es una cabeza visible en cuanto a la adoración, en cuanto al ser un ministro, una persona de más de 40 años de ministerio. Y para nosotros, Pedro, creo que esta es una situación donde nos pone a pensar que a veces uno quiere ser cabeza metiéndose a las malas y no sé si usted se ha dado cuenta que hay ocasiones donde los perritos creen que se pueden esconder tan solo metiendo la cabeza debajo de la silla o de un lugar, pero dejan todo el cuerpo por fuera. Y ahí es donde uno dice, hay hombres que no quieren asumir la responsabilidad en su casa tan solo por el hecho de que a mí no me gusta, no tengo tiempo, no tengo plata, es que acá solamente me exprimen, pero el hecho de que uno sea o no sea cabeza no lo exime de la responsabilidad que tiene. Somos cabeza en el hogar. Así es, hermano. Mira lo que dice, y mire desde dónde el Señor da esa directriz acerca de la cabeza, del hombre como cabeza. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero mire esto, si hay eso, y eso sonaría lo que estábamos ahora diciendo, pero ¿por qué tengo que someterme? ¿Por qué tengo que obedecer? Pues que es una ordenanza de parte de Dios y no de alguna manera como para afectar emocionalmente, ¿no? Sino dentro de un orden para encaminar todo con un fin. Dice, y a la mujer dijo, bueno, dice, las escrituras son muy claras con respecto al tema de la sumisión. Entonces debería preguntarnos cuál es el problema que tenemos con la sumisión, que es lo que de pronto mi hermano Rolfo ahora nombró acerca de este tiempo, tanta protesta de las mujeres, ¿no? En cuanto a que ellas quieren sobresalir, pero lo que decíamos ahora, o lo que mi hermano decía acerca de lo que nos refería acerca del tema hoy, el versículo central, ¿no? Dice, quiero que sepáis que la cabeza es de todo varón, ¿sí? Bueno, yo diría que aquí pues esta escritura, Pablo habla a los corintios y habla a los varones de la iglesia, ¿no? Digamos que el que no tiene conocimiento no se somete por falta de conocimiento. En cuanto a la mujer, de por qué la reacciona así y por qué lo que vemos hoy en día es precisamente también por falta del conocimiento de las cosas de Dios. Entonces la mujer quiere sobresalir y quiere estar por encima. Lo que está escrito en la palabra, a lo bueno le decimos malo. Y la mujer quiere sobresalir porque dice definitivamente el hombre ya no es capaz, por decir algo, de ser la cabeza, de ser el líder del hogar. Precisamente, y ejemplos, ¿no? Porque el hombre falla en esos casos, ¿no? Falla. Entonces la mujer quiere sobresalir a ocupar el lugar que no le corresponde. Pero más adelante dice por acá, Dios no, dentro de su orden, trajo a la mujer como complemento del hombre, como ayuda, pero a cada uno con sus tareas específicas. Algo decíamos ahorita de que no vamos al Padre a través de santo marido, santo esposo, sino que todos vamos al Padre a través de Cristo, esposa o el hombre, la mujer o el hombre. Y es aquí donde podemos ver que los roles que Dios determinó para cada uno de ellos no estaba afectando eso al que uno era más que el otro,
sino dentro de un orden, lo que hablamos ahora de lo que está conformado el cuerpo, la cabeza siempre tiene que estar porque es la que direcciona a todo el resto del cuerpo y en este caso la mujer como ayuda idónea para poder direccionar el resto del cuerpo con un fin determinado. Claro, en el matrimonio, el esposo siempre es cabeza. Dios creó Siempre. primero a Adán, después tomó una costilla y de esa costilla formó a la mujer. Y esto ilustra que la mujer fue creada para estar al lado del hombre. Y en este caso, cuando ya empezamos a hablar del segmento de la mujer, ¿cuántas mujeres se han tomado el rol usurpando el lugar del hombre? Pero ¿cuántos hombres se han dejado robar ese espacio por no asumir una responsabilidad? Hay una cosa que es bien clara, Rodolfo, y es cuando a la mujer le toca asumir la responsabilidad de un hombre, sea que no tenga la capacidad, sea que sea ausente, sea porque definitivamente el hombre no quiere asumir ese rol o porque la mujer es impositiva y asume usurpando ese lugar. Y el otro punto de vista es en el que el hombre se deja robar ese lugar y ahí es en donde uno dice, no son principios bíblicos y seguramente muchos oyentes estarán diciendo, oiga, a mí me pasa, en mi casa mi esposa es la de la iniciativa, mi esposa es la que toma la cabeza, mi esposa es la que habla, la que eso y la que aquello y a mí no me deja hablar. Y ahí es en donde se puede presentar un conflicto con respecto a estos roles de los cuales estamos hablando. Juan, póngale cuidado. Dice que usurpar y robar en este caso sería lo mismo. Cuando la mujer quiere asumir esa posición, quiere por gusto propio, porque es que en muchas ocasiones arrastramos con lo que hemos visto y aprendido de los hogares de nuestros padres o de nuestros hermanos mayores. Eso funciona bien así, que la mujer es la que tiene que empoderarse, como se dice muy normalmente en este momento, y es que el hombre es el que no, nada, no. Entonces, querer usurpar y robar en este caso sería lo mismo, pero es muy diferente cuando el hombre, cabeza del hogar, a quien le fue entregado el gobierno de Dios, no quiere asumir su posición. Esas son cosas diferentes, ¿cierto? Y cuando el hombre no quiere asumir esa posición, le toca a la mujer. Es que ¿qué le pasó, Juan Manuel, a usted en ese momento de esa reunión? ¿Nadie lo hizo? Yo le hago. Venga, yo lo hago, ¿cierto? ¿Sería la responsabilidad de la persona que se le adjudicó ese horario para que hiciera su intervención? Sí, pero si no llegó, ¿no se va a hacer? No, toca hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y en el caso del hogar, que el hombre no quiere asumir su posición de cabeza de ese hogar, pues alguien lo tiene que hacer. Y se escuchan muchos testimonios donde dice, es que mi esposo no quiere orar, mi esposo no quiere ser cabeza, las decisiones aquí en la casa me toca tomarlas a mí, dice la mujer. Pues es claro, aunque es anormal y antinatural, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Porque las decisiones, entonces imagínense lo siguiente ustedes dos. Llegan los hijos, mamá, ¿será que si me da permiso ir al parque? No se va a preguntar a su papá. Papá, que si me da permiso ir al parque, no se va a preguntar a su mamá. ¿Quién decide? Alguien tiene que decidir. Alguien tiene que asumir la posición de líder y decir, esto se va a hacer de esta y de esta manera. Y chao. Y esperamos que esto funciona como cuando a usted les llega un mensaje con un paquete de información. ¿Quiere leer la información? Dele a aceptar. ¿Usted quiere recibir el gobierno de Dios? Acéptelo porque ya está sobre su vida, ¿cierto? Acepte esa revelación porque ya está sobre su vida. Y dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Eso está escrito en el libro de los Proverbios y yo sé que todos lo hemos leído. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando un hombre es justo, quiere decir que está recibiendo el gobierno de Dios y que está poniendo en práctica el gobierno de Dios en su hogar. Tiene que haber una familia que se alegra, porque hay decisiones que dan tranquilidad,
porque hay decisiones que aunque no nos gustan, nos van a mostrar progreso. Y donde hay progreso, hay buena administración. ¿Cierto? Claro que sí. Cuando las empresas crecen, quiere decir que hay buena administración. Cuando el pueblo se alegra, quiere decir que está gobernando uno que es justo. Entonces, pues intento responder a la pregunta de Juan Manuel, pero pues yo sé que para nosotros nos es fácil poder entender esto, ¿cierto? Pero para algunas personas no es fácil. Claro. Porque van a decir, ¿cómo me voy a sujetar yo a un man que no responde? ¿Cómo me voy a sujetar yo a un man que no trae para el mercado, que no paga el arriendo, que me toca poner la cara a mí, que me toca ir a hacer servicios, una cosa y la otra, para pagar el arriendo? Claro, donde no está el gobierno de Dios hay desorden. Donde no está el gobierno de Dios hay desorden. Así es. Hay unas cifras que esta mañana estaba investigando con el propósito de documentar este tema, y es lo que el DANE dijo con respecto al año anterior. El DANE hizo un censo y en Colombia hay más de 23 millones de mujeres. Más de 12 millones de esas 22 mujeres, o 23 millones de mujeres, son madres cabeza de familia. Hay muchas que son víctimas de desempleo, de violencia de género, y les ha tocado asumir el abandono. Pues resulta que en la más reciente encuesta nacional de calidad de vida, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, reveló que más del 40% de los hogares en Colombia tienen como cabeza a una mujer. Y creo que son cifras bien dicientes, porque estamos hablando prácticamente del 40%. Y entonces uno dice, imagínense que del total de familias de Colombia, casi la mitad están mujeres al frente. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del hombre? De acuerdo a esta entidad, al DANE, en Bogotá y en los departamentos de La Guajira, Santander, Arauca y Antioquia, estos fueron los que mayor medida reconocieron una jefa de hogar el año pasado. Y las proporciones están entre el 46 y el 51.5. Y según dice el DANE, por el contrario, los porcentajes más reducidos se presentaron en 5 departamentos de la Orinoquía, Amazonía, como es Vaupés, Guainía, Bichada, Amazonas y Guaviare. Y con este tema me pongo a pensar en cuántos hogares lamentablemente no hay un hombre. Puede que en esos hogares exista la figura de hombre, pero la mujer es la que asume. O en su defecto, el hombre no existe y es la mujer la que ha tenido que asumir ese rol, y ahí es en donde esta encuesta cobra una vital importancia, porque, Pedro, se nos está hablando que en Colombia casi el 40% de los hogares tienen una mujer al frente. Claro, entendemos que al no haber un hombre, pues la mujer asume ese rol, y ahí es en donde la mujer está fungiendo como cabeza, porque finalmente al no haber, pues le toca hacer esa labor. Y hoy estamos hablando en este programa de hombres sin excusa, y pues han habido mujeres que no le han puesto excusas a su familia y les ha tocado sacar adelante en estas circunstancias a sus hijos. ¿Cómo es este tema? Hablando de cuando no existe la figura masculina y a la mujer le toca asumir ese rol. Ahí podemos ver la condición de la familia, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo ve Dios la familia estando en esa condición? Y todo nos lleva al punto de, por falta de conocimiento, por falta de que el ser humano, el varón, y el núcleo familiar no tiene relación con Dios. Entonces ahí entra la gran necesidad de que el ser humano como tal tenga la experiencia de conocer a Dios para que pueda haber el orden de acuerdo al diseño original de Dios en cuanto a la familia. Humanamente decimos acá, sí, lo que estamos hablando y las cifras que se están leyendo, puesto que no hay una figura de cabeza en el varón, la mujer tiene que asumir, y pues claro, tiene que asumir porque todo tiene que seguir rodando, tiene que seguir funcionando. Pero ese no es el orden de Dios. Entonces, es ahí donde entra la tarea de la iglesia, la tarea de la iglesia de Cristo, de poder llegar a las familias, precisamente con ese propósito de Dios
y ese orden que quiere Dios introducir en las familias, en el corazón del hombre como tal, inicialmente como cabeza, para que ejerza su función y la familia empiece a tomar su posición de acuerdo a lo como Dios la diseñó. Claro, es que es vital el hecho de asumir que nosotros hacemos parte de una iglesia, una congregación, nos sometemos a nuestro pastor, hacemos parte de un lugar en donde hemos vivido el proceso de liderazgo, pero entendemos que en el rol de las familias disfuncionales, Rodolfo, por lo general las personas dicen es que en mi casa no había papá, le tocó a mi mamá asumir, sacarnos adelante, y pues no sé cómo sea en este caso sus familias, pero en mi caso a mí me tocó que mi mamá nos sacara adelante. Yo tengo 3 hermanos mayores y una hermana menor, y mi mamá fue la que nos sacó adelante. Ella nunca, desde el primer momento en que hubo una separación con mi papá, ella nunca, y hasta el día de hoy, nunca tuvo otra persona. Mi mamá conoce del Señor hace más de 45 años, y mi mamá desde el primer momento sabía que el único hombre que iba a tener en su vida iba a ser mi papá. Mi papá se separan, sigue mi mamá su vida ministerial, sigue la vida en la iglesia, sigue sirviéndole a Dios, una mujer de oración, una mujer de Dios, y nunca trajo un hombre porque ella sabía que Dios se convirtió en su esposo. Y asumió esa responsabilidad, pero también asumió la responsabilidad de la familia con un papá que no estaba, que aunque no estaba muerto, estaba ausente. Y ahí es en donde uno dice los ejemplos que nosotros tenemos en casa, donde una mamá asume un rol, no porque lo roba, no porque lo usurpa, no porque, sino la circunstancia. Porque lo entrega. Y lamentablemente asumió ese rol. Y al asumir ese rol, pues nosotros como hijos entendemos la posición clara de que no es una figura que nos pusieron, sino es el mismo Señor el que puede darnos a nosotros esa función como esposos y como cabeza. Y ahí es en donde uno perfectamente se puede dar cuenta, Rodolfo, que familias disfuncionales que tienen un rol en donde la mujer ha tenido que asumir esa situación, pues si los hijos no tienen una buena imagen de lo que es el Señor, pues fácilmente pueden caer en ese tema de decir, pues yo no voy a asumir ningún tipo de masculinidad, ningún tipo de rol de cabeza, porque en mi casa nunca hubo eso. Y ahí es en donde se presentan estas cifras que son muy dicientes y que de pronto uno dice es la realidad de nuestro país. Bueno, y le hago una pregunta, Juan. Ese comportamiento que su mamá tuvo que asumir, porque si no lo hacía ella, pues no sé Claro. cuántos años tendría su hermano mayor, pero eso no contaminó su forma de pensar con relación a establecer un hogar. Pues no, digamos que lo que yo vi siempre fue un ejemplo. Y entonces al establecer ese ejemplo, yo desde el primer momento supe lo que quería. Mis hermanos, los 3 hermanos mayores se casaron y se separaron. Yo era el único soltero que quedaba, pero desde el primer momento que conocí al Señor, yo dije, yo no quiero que me pase a mí lo mismo que le pasó a mi mamá, pero tampoco quiero que sea lo que le pasa a mis hermanos, porque desde el primer momento que yo me case, yo voy a asumir mi rol como cabeza, y no fue que mi mamá me sentara y me lo enseñara, sino que a través del ejemplo de espiritualidad que ella me presentó, tenía una imagen correcta de quién era y quién quería ser. Bueno, eso también pasó algo por caso, aunque mis papás no se separaron hasta que la muerte llegó, pero el ejemplo de constancia sí estuvo muy presente en la vida de mi mamá. En la vida de mi mamá fue muy, muy constante. Ella tuvo que asumir, imagínense, mi papá murió cuando mi hermano mayor tenía 19 años. Y pues en cierta forma se dependía de una figura masculina, se sentía, de alguna manera se sentía, o nos sentíamos protegidos, pero cuando esa persona ya dejó de estar ahí, nos quedamos en el aire, ¿qué hacemos? Entonces mi mamá dijo, no, yo voy a ser quien aterriza esta familia, yo voy a ser quien aterriza, y me pongo como se dice coloquialmente en el mundo del fútbol, me pongo la 10 y saco adelante este hogar, y así lo hizo. Y aunque comparto esa opinión, Juan Manuel, mi mamá nunca dijo, mijo, venga, se sienta conmigo y le voy a enseñar esto. No, yo lo aprendí de una forma indirecta. Ella lo estaba haciendo, ella fue constante, ella perseveró, aunque se equivocaba, sí, Claro.
pero fue muchísimo más el buen ejemplo que me dio y que me motivara día tras día a tener un hogar. Entonces, tal vez si hubiera sido por el ejemplo de quien en ese entonces era una cabeza, pues yo digo, No, no lo hago. claro, O lo hago, pero esto va a ser así, papá, claro. ¿cierto? Pero entonces se continuó persiguiendo esa idea de hogar, de matrimonio, y ahora conociendo de Dios, digo, claro, yo quiero cumplir bueno, y se está cumpliendo el llevar a cabo la santa institución del matrimonio, pero lo quiero hacer con lo que aprendí de mi mamá, con parte de lo que Claro. aprendí de ella, la constancia, porque el haber asumido esa posición me gustó. Digo, nadie lo puede hacer más que yo, a pesar de que mi hermano era mayor que nosotros, o es mayor que nosotros. Claro, eh, Mi mamá dijo, no, yo tengo que hacerlo, claro. porque no puedo dejar a mis hijos a la deriva. Pues imagine, estaba mi hermano de 19, yo tenía 15 y mi hermana tenía 7 años. Entonces, una niña y un pelado que apenas está empezando a aprender cosas de la vida, ¿cómo los va a dejar por ahí a que sea el mundo que les enseñe? Y no, mi mamá fue la que como la gallina nos encerró. Digo, yo voy a asumir esa posición. Y estoy seguro que así como nosotros compartimos esta idea, Juan, también habrá muchas personas a las que les habrá tocado, mujeres las que habrán tenido que asumir esa Levantarlos. posición y decir, yo voy a sacar adelante este hogar, voy a sacar adelante mis hijos y todo. Igual también, sin buscarse otra persona, sin depender de nadie, sin depender absolutamente de nadie, asumió la posición, dijo, voy a sacar este hogar adelante. Y eso fue lo que, y en parte, en gran parte, me motivó para decir, yo quiero hacerlo. Quiero salir de mi casa casado y que sea mi mamá la que me entrega. Y pues hasta el momento lo estamos cumpliendo. Claro, mire que en este punto hay algo que de repente uno como que agrega al programa y son los ejemplos personales, como esas anécdotas, esas formas de uno darse cuenta de que todo lo que le ha pasado ha servido para formar lo que hoy somos. Y en mi caso, digamos que hay una situación bien particular porque no es algo de lo cual me ufano, ni de lo cual yo siento orgullo, ni nada por el estilo, sino que de verdad, poniéndolo aquí en la mesa, pues uno siente como cierto tipo como de pena, y es que mi papá ya falleció, pero cuando mi papá digamos que se consiguió otra familia, él levantó otra familia, pero él seguía yendo a la casa, él tenía ya otra familia, y luego consiguió otra familia. Entonces eran mi mamá y 2 familias más. Y claro, eso es un tema pues bien delicado porque pues obviamente yo tenía que compartir al papá toda la semana. Mi papá estaba en la casa de mi mamá con quien estaba legalmente casado. Mi papá iba lunes, martes, miércoles y jueves. Pero yo nunca tuve un papá de fin de semana. Mi papá se iba el jueves por la noche y volvía hasta el domingo por la noche. Y cuando yo era niño, yo veía esa situación como muy extraña, pero nunca me imaginé que era por el tema de otras familias. Nunca me lo Espéreme que imaginé, no entendí nunca. algo, no entendí algo. Su papá tenía su hogar Claro. casado, ¿cierto? Claro. Paralelo Mi papá, tenía otro hogar otro hogar que se consiguió más adelante, Sí. una infidelidad. y después, Y después la a esa infidelidad de la señora le hizo- infidelidad, Sí, exacto. ¿cierto? Entonces el tema fue bien particular porque pues uno obviamente dice, no, seguramente alguien está diciendo, uy, en mi casa también mi papá tiene otra señora y aparte a esa señora también le puso otra. Y ese fue un tema con el que yo crecí. Pero al comienzo de los tiempos yo no sabía qué era eso, no tenía ni idea. Yo tan solo sabía que yo podía disfrutar de mi papá de lunes a jueves, pero que viernes, sábado y domingo pues yo no tenía papá. ¿Por qué? Porque él estaba en el rol de padre en otros lados, en otras casas. Entonces, para no alargar el tema, porque pues obviamente es bien particular, el día que mi papá fallece, ese día, bueno, la situación, el duelo, un tema bien particular, y cuando llega la hora de la velación, ese día llegó mi mamá, y al rato llegó la otra persona, y al rato la otra persona, y eran los 3 ahí en ese funeral, era una situación bien particular. Y pues mi papá tenía una hija con la otra persona y con la otra persona también otra hija.
Entonces nosotros estábamos ahí y hoy voy a volver al tema de asumir responsabilidades. Ese día la hicimos, la ceremonia, y yo me paro al frente de todo el auditorio, de las personas que estaban en el velorio. Yo puse la mano sobre el ataúd de mi papá y ese día yo asumí la responsabilidad de quién era en Cristo. Y yo ese día a todas las personas que estaban ahí en el funeral les prediqué acerca de el Dios Padre, teniendo el cajón de mi papá detrás de mí. Pero yo tenía mi mano puesta sobre el cajón y yo recuerdo lo que hice ese día. Yo decía, en este lugar está mi mamá, quien es mi legítima mamá. Pero también está la otra señora que compartió con mi padre y por si fuera poco está la otra persona que compartió también con él. Pero yo le doy gracias a mi mamá porque ella me presentó a mi verdadero padre. Y mi verdadero padre, aun a pesar de que tengo mi padre biológico aquí en este ataúd, mi verdadero padre se llama Dios. Y mamita, te bendigo porque me has enseñado quién es mi verdadero papá. Y hoy a ustedes dos las bendigo. Bendigo su hogar, bendigo su familia. Compartimos el mismo padre con ustedes que son mis hermanas, mis medio hermanas. Pero no puedo decir que ustedes son mis mamás, porque mi mamá es ella y ella me enseñó el valor de un verdadero papá. Y esa fue una situación en donde yo asumí esa responsabilidad de compartir la palabra en el funeral de mi papá, pero lo que yo hice fue darme cuenta de que efectivamente, gracias a ese ejemplo en casa, hoy puedo decir que ahí conocí el valor del verdadero padre. Y sé que soy cabeza, pero también sé la cabeza que hay en mi casa, que en este caso fue mi mamá, a quien la bendigo y asumo la responsabilidad que ella tuvo, pero entendiendo que hay muchos hogares que pueden en este momento estar diciendo, lamentablemente, mi papá nunca estuvo. Ustedes, los que están allí viéndolos hoy en este programa de Hombres sin Excusas, pues afortunados porque sus hijos tienen un papá, pero mire, a mí me tocó levantarme solo. Y esas son situaciones que uno puede decir, nunca es tarde, para poder darnos cuenta de que el día de hoy Dios te está hablando a ti de ser cabeza. Hombre que lleva años sin reconocer a sus hijos. ¿A cuántos hombres los han demandado por alimentos? Porque no han respondido ni siquiera por eso. ¿Cuántos hombres el día de hoy están diciendo, mire, yo no sé cuántos hijos le tengo, legalmente sé que tengo 1 o 2, pero quién sabe si tengo más? Y ahí es en donde uno entiende las circunstancias de este espacio, este programa y por qué estamos tratando este tema. Estamos llegando al final de este segmento, pero no podemos irnos sin antes, Pedro, hablar de una situación que puede ser muy sensible y que lo vamos a desarrollar en extenso más adelante, pero me gustaría que hoy habláramos y es cómo lo ven sus hijos. ¿Qué ejemplo le está dando a ellos para que ellos le digan, oiga, yo quiero ser como mi papá? Háblenos un poquito de eso y lo desarrollaremos un poquito más adelante, pero cuéntenos al respecto. Bueno, bueno, yo creo que no hay padre perfecto, ¿verdad? El perfecto es el Padre ¿El Padre? Celestial y, A los ojos de los hijos y no la hay. imitación del Hijo, ¿no? La obediencia del Hijo. Eh, He procurado ser referente, ejemplo para mis hijos, y lo que vuelvo a decir, pues no somos perfectos. Mm, sí hay de pronto, sí hay un pasado, ¿verdad? Siempre hay un pasado, Claro. un antes y un después, Claro. un antes y un después ya con el Señor Jesucristo. Pero pues yo creo que le doy gracias al Señor por el privilegio de conocer a Dios. Y en esa etapa de conocerlo a Dios ya mis hijos, eh, digo yo que formé mi hogar y ya con el conocimiento de las cosas del Señor. Entonces, siempre hemos procurado con mi esposa instruirlos en las cosas del Señor, a pesar de las diferentes situaciones. Desde niños siempre se procuró eso. Viene a mi memoria en este momento, en los primeros tiempos de nosotros congregarnos en un lugar que teníamos un Renault 4.
El y en amigo ese, fiel. el amigo fiel. Fue el primer carro Sí. que pudimos comprar. En ese carro lo llenábamos de niños, ¿ya? Mi esposa y llenamos 10, 12 niños en ese carrito. Nos íbamos a la iglesia, niños de la cuadra del barrio, a vigilias, y nos íbamos en ese carro. Y yo creo que mis hijos pueden guardar recuerdos de todas esas anécdotas, de todas esas incomodidades, pero que de alguna manera yo creo que eso quedó marcado en ellos. Y pues ahora uno debe seguir manteniéndose en el ejemplo para ellos, que debe ser como referencia. Número uno, lo que Dios les ha puesto en el corazón, pero también que uno como padre pueda ser alguna influencia en ellos. Qué lindo ejemplo, Rodolfo. Cuéntenos también un ejemplo así de esos, de cómo lo ven desde su punto de vista los hijos ahorita. Pues lo que pasa es que con mi esposa tenemos 3 hijos, ¿cierto? 2 de ellos son jóvenes de 16 años. Ya, plena adolescencia. Sí, entonces les gustan cositas que a mí no me gustan. Como yo soy el que eh, dice qué hacer en la casa, no quiero, lo que pasa es que no quiero que se vaya a ir por el lado de que es un tipo machista. Entonces, claramente a los pelados no les gusta. Y por eso yo le decía ahorita a Pedro, a los ojos de los hijos, nosotros somos malos. A los ojos de mis hijos yo soy un villano. A los ojos de mis hijos yo soy un tipo malo. Porque no los dejo ir a fiestas, porque mucho cuidado con el trago, mucho cuidado con lo que hace en el colegio, aquí y allá. Ay, pero hermano, yo sé por qué le digo, porque es que yo vengo de su futuro, ¿cierto? Entonces, ser cabeza también, en este caso de los hijos, aunque no es controlar, porque controlar es impedir el movimiento, sí es cuidar. Y yo cuido a mis hijos, yo como cabeza cuido a mis hijos cuando les digo, hey pelado, cuidado con las fiestas, hey pelado, cuidado con los ofrecimientos, cuidado a qué le dice sí, cuidado a qué le dice no, hey, mucho cuidado con iniciar una vida sexual cuando no tiene que empezarla, ¿cierto? Entonces, muy abiertamente y basándome en lo que yo viví, yo les digo, venga, te da cuidado con esto. Ay, pero es que usted sí, ay, pero es que usted, ay, pero es que aquí, lo siento, pero mientras yo tenga la oportunidad de decirle y de cuidarlo, lo voy a hacer, ¿cierto? Claro. Entonces, Claro. lo decíamos al principio del programa, a mí no me gusta la orden de este jefe, pero sigo acá. Sí. Entonces, no les gusta las órdenes, no les gusta, hey, ¿qué hubo? Vamos a hacer oficio, ¿qué hubo? Venga, hermano, tal cosa, venga, usted aquí, allá. Ay, ay, ay. Se paran y hacen, ¿cierto? Claro. Es autoridad, es autoridad. Así Entonces no se trata de ser, ay, pues que qué intransigente, ay, pues que qué ortodoxo. No, es autoridad y punto. Claro, el hecho de que no nos guste no quiere decir que deje de ser autoridad. Y voy a cerrar con esta anécdota. Hay un libro que por estos días en la emisora se está leyendo, el pastor Diego García está leyendo el libro. Ahí les voy a adelantar algo porque todavía no ha salido al aire. El libro se llama Héroes Desconocidos de la Biblia, un fragmento que se lee en 3 oportunidades en el día. Y yo soy el editor de ese libro. Y les voy a adelantar algo. Hay una anécdota del escritor del libro, Jaime Fernández, que dice lo siguiente. Llegó el autor del libro con su familia, con sus hijos. Y llegando a ese lugar, llegaron al club a Real Madrid. Y el escritor del libro dice, yo conocía a un directivo, a Emilio Butragueño. Entonces nos invitaron al club. Y llegamos allá a ese lugar con el propósito de conocer lugares que no cualquiera puede conocer. Pues resulta que cuando llegamos al club, el presidente nos dijo, ustedes pueden tomarse la foto con cualquiera de los jugadores del Real Madrid. Y entonces el editor del libro, Jaime Fernández, le preguntó a su hijo, le dijo, hijo, ¿están todos los jugadores del Real Madrid? ¿Con cuál te gustaría tomarte una foto? Y el niño miró al papá y le dijo, contigo. Esa es una anécdota de ese libro. Y yo me puse a pensar, para los hombres,
Tal vez sus hijos en este momento no los ven como unos ídolos. Tal vez su ídolo es el ídolo de moda. Pero qué importante uno poder formar al interior de su hogar a un niño que se quiera tomar una foto con usted por encima de los jugadores más importantes del equipo más importante del mundo. O yo puedo decir sin ningún tipo de temor, ¿qué estamos nosotros formando en nuestros hijos? Tú puedes decirle hoy a tu hijo, mírame como yo soy, y así, ámame. Estamos en el segmento de hombres sin excusas. Nos presentamos como hombres, a veces tenemos errores, nos equivocamos muchas veces, pero cuando no tenemos excusas, estamos delante de Dios para decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque me he equivocado muchas veces, pero yo sigo amándote. Y esos hijos que yo tengo, te los voy a presentar para que te amen también. Estamos en Hombres sin Excusas, vamos a volver en unos minuticos con el segmento final, ya cerrando este espacio en donde de verdad yo me pongo a pensar, ¿qué diría mi hijo? ¿Se quisiera tomar una foto conmigo? ¡Qué bendición! Volvemos, esto es Hombres sin Excusas. Gracias a cada persona que está conectado. Están tal vez a través de la aplicación, si usted nos está escuchando en la aplicación desde su celular, sonido digital, estamos claritos allí donde nos está escuchando, desde el lugar en donde está. Escríbanos, 322-729-1386, es el número telefónico de la radio, también es WhatsApp, escríbanos todo lo que quiera con respecto a este tema, pero si nos está escuchando por AM en algún lugar de Bogotá y los municipios aledaños, también le damos gracias. 1130 AM es el dial que tenemos aquí en la ciudad de Bogotá, o a través de Facebook y YouTube, las redes sociales, para que podamos nosotros también llegar hasta el lugar donde nos están viendo. Seguimos, falta desarrollar un último segmento, un último aspecto en el que entendemos lo que representa Cristo. Y aunque hemos hablado de Dios como cabeza, hemos hablado de la parte del hombre como parte fundamental en la familia, Cristo para nosotros se convierte como en esa guía, en ese horizonte, en ese norte, en el que nosotros desde el primer momento que aceptamos al Señor en nuestro corazón se ha convertido en nuestra bandera. Y eso creo que es una de las principales formas a través de las cuales uno se puede someter a una autoridad cuando reconoce a Cristo como autoridad. Es, Pedro, fácil el sometimiento a una autoridad cuando de repente la autoridad a uno no le gusta. Yo creo que pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero si vemos las cosas desde el orden, y no que me toque, sino que eso de pronto aporta al fin para lo cual de pronto debo someterme, así no sea fácil hacerlo, si con mi obediencia o si mi sujeción aporto, pues eso sería lo que de pronto produce satisfacción. ¿Le ha pasado? Sí es En posible, cualquier área, ¿no? No sí, solamente en la de iglesia. pronto cuando trabajé para una empresa, sí, claro. Sí, uno de pronto ve como las cosas negativas de esa persona que está como autoridad, ¿verdad? Y pues claro, no es fácil. Uno dice, bueno, lo hago porque bueno, me toca, ¿cierto? Pero sí, claro, hay el malestar de que como que no se quisiera someter. Claro, uno ve esos ejemplos cuando, por ejemplo, tiene un jefe que no es tan bueno, que se comporta más como faraón. Uno dice, oiga, me explota, me está sacando todo lo que no tengo, e incluso está sacando hasta lo más feo, que hay ocasiones donde hay personas específicas que le sacan a uno como lo que a uno no le gusta, y ahí es en donde uno se pone a pensar, el hombre cuando le ponen una autoridad que abiertamente está en contra y que no le gusta, empieza a aflorar sentimientos que no son tan buenos, que no son tan chéveres, que uno de pronto se pone a pensar, ¿y por qué preciso me ponen a mí un jefe como este? ¿Por qué mi líder? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué en tal lugar? ¿Por qué en tal circunstancia? Y preciso. No sé si le ha pasado, Rodolfo. Sí, claro, desde luego que en el transcurrir de la vida, en el trabajo,
se encuentra uno con jefes que uno dice, no me gusta, no me gusta que me coordine, no me gusta que me... Lo que pasa es que no sabe hacerlo. Eh, no sé, hablemos de la parte laboral, porque si hay un ingreso económico, ¿cierto? Se genera, se lleva uno plática a la casa, pero a costa de algunas cosas que uno dice, uy, pero es que me está explotando, me está exprimiendo, y entre más me aprieta, entre más me aprieta, entre más me aprieta, ya está empezando a salir el jugo ácido de la naranja. Entonces, sucede por varias cosas. Sucede porque claramente tiene que haber un recurso económico que llega a la casa para beneficio, ¿cierto? Pero también sucede porque entre más se apriete tiene que salir lo amargo, lo ácido, lo feo, lo que no es saludable de la persona, ¿cierto? Si usted se imagina, apriete usted una fruta lo más que pueda, o apriete usted un limón lo más que pueda, pues le va a salir el jugo hasta donde ya no haya, ¿cierto? Y ya queda lo que usted no va a utilizar. ¿Y qué hace con eso? Lo desecha. ¿Sí? ¿Cierto? Lo desecha. Entonces, así es con nosotros. Se nos aprieta tanto y se nos aprieta y se nos aprieta y se nos aprieta y uno dice, pero ya, es que hay más empleados, es que aquí hay más gente, es que los hijos dirán, "No, pero ¿por qué no le hice lo mismo a mi hermano?" No, lo que pasa es que todos debemos pasar por procesos en donde de tanto que se nos aprieta, ya, esto ya no me sirve, lo botamos, me quedo con lo que sí me sirve, ¿cierto? Y en muchas ocasiones la gente o no entendemos eso, no entendemos esa parte del proceso, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me toca siempre quedarme a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero si yo no estoy solo en la casa, si una cosa y la otra, no, espere un momento, porque es que todo está sucediendo para sacar eso que no aprovecha. Ahora, eh, si decíamos que para los hijos, para los ojos de nuestros hijos, nosotros somos malos y villanos por algunas decisiones que tomamos, a los ojos del empleado, ¿cómo será el empleador? A los ojos del empleado, ¿cómo es el jefe? Si volvemos y decimos, Proverbios 29 dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando una persona que no es justa gobierna y está a la cabeza, está al mando de una empresa, ¿cómo lo ven los empleados? Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido un jefe que ha sido bien casposo. Sí. Entonces, cuál fue nuestra opinión en ese momento? ¿Qué opinamos nosotros de ese jefe en ese momento? Claro. No sé si ustedes han visto que en días recientes una entrevista que dio una persona que está en una cabeza visible y hablamos, pues digamos que este es un paréntesis que hago porque suscitó una gran cantidad de comentarios y es lo que sucedió con la vicepresidente. Pues uno ve que la vicepresidente, pues para muchas personas puede ser un fenómeno social porque fueron más de 11 millones de personas las que votaron por ella, pero también asimismo hubo casi 10 millones o 10 millones y un poquito más que votaron en contra. Y se le hace una entrevista reciente y es precisamente por el tema del uso de los helicópteros y la vicepresidente sale diciendo, pues yo los voy a seguir usando y de malas al que le guste. Si les gusta, bien, y si no les gusta, pues de malas y pueden llorar. Y yo escucho esa noticia y yo digo, esa no es la respuesta de una persona en eminencia. Claro Esa que no no. es la respuesta de Claro una que no. persona en autoridad. Esa es una persona que seguramente está asumiendo un rol y está demostrando que no está preparada para estar en una posición como esa. Pero el hecho de que no nos guste no quiere decir que deje de ser, entre comillas, vicepresidente. Claro. El hecho de que el presidente no tenga características que nos puede gustar, o el jefe, o el policía, el abogado, o lo que sea, no quiere decir que lo deje de ser. Y por eso, la Biblia dice en el Salmo 133, y esto es como parte final de este segmento donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde
de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí hay un principio que está escrito, que está establecido, que está estipulado en la palabra, donde habla de cuál es el principio, y es la cabeza, las barbas y las vestiduras. Y así prácticamente muchas veces nosotros decimos, es que ese óleo que está cayendo sobre la cabeza, a mí no me gusta como está cayendo a la barba, pero no me gusta menos como cae a las vestiduras. Y eso no quiere decir que uno esté en contra de esa autoridad. Cuando yo leí este tipo, digamos este versículo, Pedro, entendí que de la misma manera como Dios puede darle una revelación al pastor, el hecho de que yo la escuche y a mí no me guste, no quiere decir que no haya provenido de Dios. Dios le dio a esa persona que está en eminencia una investidura. Le acaba de dar una revelación, le habló, la predica, y cuando la predica pues la comparte de acuerdo a su forma de ser, como Dios lo usa. Y a veces hay personas que estando en medio de la congregación dicen, no, no, eso no es para mí, eso es para otro, a mí no me gusta eso la verdad no me toca. Pero el hecho de que Dios deposite eso sobre la cabeza es un principio que está establecido en la misma palabra, Salmo 133. No sé si de repente usted se ha encontrado con esas situaciones en donde uno abiertamente se da cuenta de que hay personas a las cuales la palabra les entra en reversa, que uno dice, se predicó la palabra y a mí no me pareció. Mientras mi hermano hablaba, viene a mi mente el libro del profeta Jeremías, versículos 16 del capítulo 6, donde el Señor les dice, a través de Jeremías, les dice, y lo sigue diciendo en todos los tiempos, dice, Claro. paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el camino por el que debéis andar, y caminad o andad por él. La respuesta de este pueblo dijeron, no andaremos. Eso es lo que dice mi hermano Juan Manuel. Eso se sigue repitiendo, porque cuando Dios usa al ángel de la iglesia, al siervo de la casa, al pastor o a la persona que Dios coloque a impartir una enseñanza, y la persona hace caso omiso, la respuesta es exactamente la misma, porque considera que de la forma como está su vida, está bien, y que esa palabra, puesto que choca directamente justo con el problema que hay en el corazón o el carácter, y lo repelemos, la respuesta es la misma. Y volviendo al tema que nos está tratando, es por eso precisamente que en muchos casos se escucha o se ve precisamente esas situaciones, porque repelemos la palabra, porque no haya cabida en el corazón la palabra. Ahora estaba aquí leyendo precisamente lo que en el libro en la carta a Pedro, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre otros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y habla, y vuelve al tema de la posición, de lo que hablamos inicialmente, de la jerarquía. Termina esta porción, dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El orden que Dios instituyó y que lo nos hace saber a través de la palabra, para que lo implantemos cada uno de nuestras vidas de acuerdo a la posición que nos dio en el cuerpo. Cristo, hombre y la esposa. Claro. Cuando hablamos de esa estructura de Cristo, del hombre y de la esposa, pues necesariamente uno está pensando en el lugar donde le corresponde estar, en donde uno necesariamente está. Y ahí, cuando hablamos de Cristo, ese sometimiento, Rodolfo, implica el hecho de que muchas veces ese sometimiento a nosotros no nos ha gustado porque es un proceso. Y en ese proceso, pues así como llegan personas que pueden ascender fácilmente en la iglesia debido a un sometimiento, hay personas a las cuales se les dificulta. Y lo voy a poner con un ejemplo, y es,
Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, a mí se me dificultó un proceso y era el proceso de querer establecer un vínculo sentimental porque yo llegué con una condición en la que no quería tener esa, esa área todavía solucionada. Quería tomarme un tiempo para que mi corazón se sanara. Pero fácilmente habían personas que llegaban a la iglesia y que fácilmente se ennoviaban, empezaban su proceso y se casaban. Y habían personas que decían, oiga, pero ¿por qué llegó hace tanto tiempo y mire, ya se casó y yo todavía nada? Y esta otra, ¿por qué? Y yo todavía nada. Y ahí son procesos internos en donde uno fácilmente dice, el corazón del hombre necesariamente tiene que ser procesado. Y en ese proceso, pues hablemos a esos hombres que están allí, de pronto escuchando, que ven cómo fácilmente se les ha pasado el tiempo y todavía no han podido establecer ese principio de Dios, Cristo, el hombre y la mujer, y que tristemente todavía están batallando con ese tema de nada con respecto a las autoridades. Pues es que sí se genera cierto afán, ¿no? Porque cuando usted, esto también me pasó a mí en algún momento del inicio de mi vida congregacional, y fue el deseo de querer casarme rápido para ejercer un servicio congregacional y que me llamen X, ¿cierto? Pero claramente no se tenía la madurez. Desde luego que la madurez no estaba, ni el sentido de responsabilidad por sacar adelante un hogar. Claramente se tenía, sí, yo quiero que me llamen, Rapidito. sí, para que me toque los domingos predicar y una cosa y la otra y me llamen a reuniones y... Pero el trasfondo de la situación y el objetivo más importante de casarse no es ese, no es ese. Hay cosas bastante importantes como decir, asumo la posición de líder que quiero ser en ese hogar y voy a proveer, voy a proveer, voy a trabajar y voy a proveer. El dinero va a llegar de esta y de esta manera. Las decisiones se van a tomar así, 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 así. Pero el objetivo principal en ese caso, en el caso suyo, Juan, y pues también en el mío, que en ciertos tiempos diferentes quisimos aplicar, o muchas personas que quieren, es que me quiero casar. Espere un momento, ¿por qué se quiere casar? No es que me quiero casar porque es que es todo lindo, es que es toda linda. No, pero hay un grado de madurez muy importante, que ya cuando estamos en la posición de hogar, entonces ahí sí decimos, ah, ya, lo que pasa es que si me hubiera casado antes, pues muy fácilmente yo no podría asumir esta posición que estoy asumiendo en este momento, porque no tenía la madurez, porque no tenía el conocimiento, porque mi grado de madurez no estaba lo suficientemente adelantado para decir, voy a sacar ese hogar adelante de esta y de esta manera, ¿cierto? Hay personas que lo quieren hacer y pues más que invitarlo a que lo hagan es analícese si es usted lo suficientemente hábil y dispuesto para asumir esa posición y decir si lo quiero hacer. Entonces, estar casado, digamos lo que nos cambia bastante el modo de ver la vida. Yo soltero, si quería salir, no tenía la cama y nadie me decía nada, ¿cierto? Pero ya estando casado, ya es otra cosa. Salgamos ya, salgamos. No, pero y la cama, no, pero esto y lo otro, no aquí, allá. Entonces ya es diferente, ¿cierto? Claro. Ya es completamente diferente. Y aquí la invitación es a que eh, entre más usted se relacione con Dios, mientras más usted se relacione con Dios, más fácil le va a quedar entender algunas cosas. Mientras más usted lea la santa palabra de Dios, a usted más fácil le van a quedar entender algunas cosas. Y cuántas preguntas se nos han generado a nosotros en el inicio de nuestra vida espiritual. Muchas, ¿cierto? Pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué aquí? ¿Pero por qué ahí? Y aún antes de nosotros empezar una vida congregacional. ¿Pero por qué me toca llevar plata? ¿Pero por qué los domingos y el domingo es de descanso? ¿Pero por qué aquí? ¿Pero por qué allá? Entonces, digo lo que dije al principio del programa.
Cuando usted se somete a Dios y cuando usted es obediente a la palabra, sencillamente su mente y su corazón empiezan a cambiar y esa bendición empieza a llegar a su familia también. Y ellos también empiezan a entender algunas cosas que en lo natural no se puede entender. Una persona natural no puede, le queda difícil entender que uno va a pasar una noche completa en un lugar cantando, orando y escuchando unas reflexiones de la Biblia. Una persona natural no entiende eso. Toda la noche sin dormir y sin descansar y sin nada. Y dice, sí, eso me gusta, eso me apasiona, ¿cierto? Una persona natural no entiende eso. Una persona natural no entiende que nosotros somos cabeza, que el hombre es cabeza del hogar, ¿cierto? Y que como cabeza del hogar, su merced lo decía hace un momento, el ejemplo. Entonces, una persona natural, una persona que se guía por los principios de este mundo, no entiende eso. No entiende que hay un gobierno de Dios. No entiende que hay un gobierno que viene de parte de Dios, que lo único que está buscando para nosotros es el beneficio, no más. Entonces, la invitación importantísima, muy importante, relaciónese con Dios. Relaciónese con Dios. Le queda difícil sentarse 2 horas en un lugar, en una bodega, en un teatro, en un auditorio, en un garaje, en donde quiera que se reúna parte de la iglesia. Si le queda difícil hacerlo, empiece por relacionarse con Dios, que mientras usted más se relacione, más dudas va a empezar a solucionar. Más inquietudes van a empezar a eliminarse de sus vidas. Pero si usted no se relaciona con Dios, es muy difícil que las preguntas de lo inexplicable usted las pueda entender. Bien, cerrando este segmento, estamos en Hombres sin Excusas y ya prácticamente estamos terminando el programa por hoy. No sin antes recordarle a cada persona, a cada oyente que ha estado con nosotros, que seguramente han entendido este tema y muchos dirán, oiga, me llegó al corazón porque yo estoy delegando la responsabilidad que Dios me ha dado. Otros tal vez pueden estar diciendo, yo nunca asumí esa responsabilidad, me tocó que otro la asumiera. Tal vez este es un tema que de pronto puede hacer que muchas personas se sientan mal, incómodos, diciendo, oiga, en mi casa a mí me quitaron esa potestad que yo tenía, Dios me la entregó y yo simplemente por no tener carácter la delegué o mi esposa la tomó, la asumió y hoy estoy reflexionando años después dándome cuenta de que efectivamente por no tener el carácter suficiente me ha tocado asumir y he empezado a ganarme esa autoridad de cabeza y aunque todavía en mi familia no me creen, aunque todavía tal vez puede que tenga líos, conflictos, problemas, seguramente Pedro a muchas personas le estarán echando en cara su pasado y dicen, pero usted cómo va a venir aquí a tirárselas de cabeza, a venir a decirme qué hacer y no hacer si durante muchos años usted estuvo ausente. Y ese es el principal error de el reconocer a uno como autoridad echándole en cara un pasado, si ni siquiera el mismo Dios, como dice la palabra, yo no me acuerdo de tus transgresiones. Ese es un problema. Ese lamentablemente puede ser una de esas conclusiones que podemos decir el día de hoy, de que el pasado, aunque ya se fue, en ocasiones vuelve una vez más a convertirse en un arma de doble filo. A veces se escucha precisamente eso y, y más es viendo el pasado, ¿sí? Como traerlo al presente. El Señor Jesús le dice a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, ¿sí? Dice, porque es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando Dios nos invita a eso precisamente, a ese encuentro con Él y a ese nuevo comienzo de una nueva vida, si Él siendo Dios, dice la palabra que borra todo nuestro pasado y lo lanza a lo profundo del mar, uno diría, ¿por qué X o Y persona sí me lo trae a la memoria cuando mi vida ahora es diferente? ¿Verdad? Y ya viendo ya para el final, todo lo encierra en la obediencia. Y el ejemplo es el Señor Jesús, la obediencia. Entonces mire esto, dice, obediencia significa que nuestra obligación es obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestro pecado.
Sumiso indica que cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Y todo en el tema que nos ocupa hoy en cuanto a la cabeza la posición como tal de la cabeza, o lo que el verdadero significado de la cabeza, todo tiene que ver con sumisión y obediencia. Sumisión y obediencia. Son dos pilares fundamentales, y es que si yo me someto puedo obedecer. Es tan fácil Así es. como entender que el sometimiento es tan importante, y es cómo me someto yo a alguien que es autoridad, pero que no se ve como una autoridad, o que no representa para mí una autoridad. Por eso muchas personas pueden decir, yo estoy en el colegio y yo no respeto a mi profesor porque ya no lo veo como autoridad, lo veo como un estudiante más. Tiene comportamientos que no son comportamientos como cabeza. Los hijos pueden ver al papá y dicen, pero un papá con esas características, ¿cómo me le voy a someter a un padre de eso? El hecho de que no tenga características no quiere decir que deje de ser el papá. Por eso muchas veces hay ocasiones en donde los papás quieren ser muy joviales, quieren ser demasiado cercanos, quieren ser demasiado como contemporáneos con los hijos, y se les resta autoridad, no por el hecho de que quieran pretender serlo, sino, recuerdo en una ocasión un pastor que decía, muchos papás quieren verse jóvenes con sus chaquetas de cuero y en sus motos, y no dejan de ser simplemente viejos, aún a pesar de que se vistan como jóvenes. Y esa es una situación que no necesariamente tiene que ver con la vestimenta, sino, como dice el apóstol, renovar nuestro entendimiento para poder hablarle a las generaciones de una manera diferente. Estamos, Rodolfo, en un tiempo en donde las autoridades lamentablemente están en una posición muy delicada, porque ya a las autoridades no se les respeta. Los jóvenes no respetan autoridad ni en casa ni por fuera. Y creo que ahí es en donde podemos establecer ese principio de que hombres jóvenes que están escuchando, o incluso jóvenes, papá es papá, no deja de serlo. Se equivoque, no tenga comportamientos espirituales, pero no deja de ser cabeza. Lo que pasa es que se tiene más presente la equivocación que la virtud, ¿cierto? Se tiene más presente en qué me equivoqué yo para juzgarme, que en qué soy bueno para no alabarme, sino para decir, hombre, qué buen ejemplo que es usted, ¿cierto? Con las autoridades se tiene más presente lo malo que se hace que lo bueno que se ha hecho. Porque imagínese usted de pronto el caso en el que vayamos por una calle oscura y sea de noche y nos aparecen unos tipos que nos quieren robar, y uno, ¿qué es lo que quisiera en ese momento? Que aparezca la policía, ¿cierto? Entonces, la persona tiene más presente para juzgar, tiene más presente las equivocaciones para juzgar que las buenas acciones para felicitar. Entonces ahí es donde se dice, ya no se respeta, pero no se respeta porque se tiene más presente lo malo que hizo que lo bueno, ¿cierto? Y claro, desde luego, si hablamos de la policía se ha equivocado. Pero, vuelvo y digo, no son todos los policías, han habido policías muy buenos, muy ceñidos a la regla, ¿cierto? Nosotros como jefes de casa nos hemos equivocado, ¿cierto? Nos hemos equivocado con alguna decisión, en la forma en que decimos algo, y también eso que tendríamos que haber dicho y no lo dijimos, nos hemos equivocado. Donde no hay error es de Cristo para adelante, ahí no hay equivocación, pero entre nosotros sí la hay. Y no quiere decir que porque nosotros nos equivocamos, nuestros hijos, entonces ya van a decir, yo no quiero tener hogar, yo no quiero ser padre, yo no quiero saber nada de familia, porque es que mire usted. Entonces se toma más lo malo para decir no quiero serlo, que lo bueno para decir sí, a pesar de todo, sí quiero tener un hogar. A pesar de sus equivocaciones, sí me quiero relacionar con Dios, porque sé que Dios sí es perfecto, usted no lo es, ¿cierto? Entonces la persona se basa mucho más en eso, en conocer y en resaltar y en sacar los errores, que en decir, oiga, sí, es que a pesar que usted se equivoca, usted se esfuerza por no hacerlo tanto.
Y eso es lo que yo digo, deberíamos hacerlo todos. Claro. Analicemos los buenos comportamientos de cada uno de nosotros. Digamos, oiga, sí, qué bacán usted. Que a pesar que se equivoca, usted sigue adelante y trata de ser menos peor cada día, porque ese sería el objetivo. No ser mejor, porque pues tratar de ser bueno, poquito difícil. Tratemos de ser menos peor cada día. Tratemos de que nuestras equivocaciones sean menos frecuentes y menos repetitivas para que seamos motivo de inspiración mayor a nuestros hijos y a las personas que tenemos, digámoslo de alguna forma, al mando. No hablemos del hogar, porque entonces sale, ay, pero es que me está viendo como su empleada o qué. No, no, pero tenemos en las personas que son empresarios, tienen personas a cargo. ¿Y cómo trata usted a sus empleados? ¿Cómo trata a las personas que están prestando un servicio para su empresa? ¿Los lleva bien o los lleva al grito y al maltrato? No, 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 hombre. Tengamos presente que todos en algún momento también pasamos por ahí, ¿cierto? Claro. Y Cristo, siendo el unigénito de Dios, pasó a ser siervo, para servir, para ayudar, pasó a ser humano, para sentir lo que sienten los hombres, ¿cierto? Para decir, a pesar de que yo soy, digámoslo que en ese tiempo, si lo ponemos en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra en cuerpo presente, a pesar de yo estar viviendo en medio de hombres, no fui como un hombre, porque no soy y mi ciudadanía no es de acá. Entonces, importante, venga, dejemos de mirar lo malo que hacen las autoridades. Ay, pero es que no da un buen ejemplo, ¿no? Entonces empecemos nosotros por ser ese buen ejemplo. Ay, pero es que roban. Usted no se con el Transmilenio. Ay, pero es que ¿qué hacen con la plata de los impuestos? A usted no le importa, pague los impuestos. Claro, Sí. claro, claro. Bueno, cerramos este programa el día de hoy. Le damos gracias a los oyentes, a los que nos están viendo también, y cierro con una anécdota. Un día un gran predicador llegó a una ciudad que no conocía. Por una circunstancia no llegó la persona que lo iba a recoger, entonces el hombre salió caminando y a 3 cuadras del aeropuerto se encontró a un jovencito y le preguntó, ¿te puedo pedir un favor? ¿Tú me puedes decir dónde queda tal auditorio? El muchacho le dijo, sí, claro, 3 cuadras hacia abajo, 2 a la derecha, otra a la izquierda y ahí es el auditorio. Ah, muchas gracias, le dijo el predicador. Y a propósito, te quiero invitar, esta noche voy a tener una predicación. La predicación se llama ¿Cómo llegar al cielo? Me gustaría que fueras tú y tu familia. Y el muchacho le dijo, no, la verdad yo no creo que vaya, porque si usted no sabe llegar al auditorio, mucho menos me va a enseñar a mí a llegar al cielo. Esas cosas que nosotros en ocasiones aprendemos, las tenemos que aprender sabiendo que hay autoridades. Y ese hombre era un predicador. Tal vez el niño no tenía ni la más remota idea que se convertía en una autoridad, pero cuando le estaba enseñando las direcciones, sencillamente él también era una autoridad, porque sabía el lugar en donde estaba. Hay que saber el lugar que ocupamos. Ocupamos un lugar, pero nunca se nos olvide que por encima de un alto hay uno alto y por encima de ese hay otro más alto. Dios está sobre la cabeza, encima de todo. Dios está por encima de todo. Y entendemos lo que representa para nosotros que estamos aquí, el reconocer que el Señor es nuestro Dios, nunca lo dejará de ser, pero Cristo para nosotros es lo más importante. Un abrazo, se les bendice y de verdad que estamos muy felices y agradecidos con este tema que hoy hemos estado tratando. Dentro de 8 días volvemos con otro tema, si Dios lo permite. Estaremos aquí en Hombres Sin Excusas. Un abrazo y en momenticos, en solo unos segundos, llega el pastor Diego García con este tema tan interesante en Sabias Palabras. Estamos escuchando en la voz del pastor Diego García el libro El cielo gobierna. Un excelente libro, usted no se lo puede perder. Ya volvemos con Sabias Palabras, pero los Hombres Sin Excusas se despiden por esta noche. Un abrazo, bendiciones.